Hay cosas que se sienten pero no se ven. A veces todo parece estar en orden en una casa. La comida no falta, las paredes están limpias, las camas bien tendidas. Pero el ambiente está cargado. Hay tensión sin motivo, cansancio constante, discusiones que surgen de la nada. Eso no es casualidad. Es espiritual. La Biblia nos enseña que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo dice la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12. El enemigo no necesita aparecer con cuernos ni tridente para destruir un hogar. Le basta sembrar división, desesperanza y enfermedad para hacer su trabajo. Y muchas veces lo hace en silencio. Pero lo que la mayoría no sabe es que hay secretos en la palabra que fueron usados por profetas, reyes y hombres comunes para proteger sus casas. No son fórmulas mágicas, sino principios eternos. Acciones que abren el cielo y cierran las puertas al infierno. Estas claves no siempre se predican desde los púlpitos, pero están ahí, escondidas como tesoros espirituales, esperando ser activadas. Hoy iniciamos un camino donde descubrirás 7 secretos de la Biblia que pueden destruir toda obra del enemigo en tu hogar. No necesitas tener un título en teología, ni ser perfecto espiritualmente. Solo necesitas fe, disposición y obediencia. Porque cuando aplicas la palabra con convicción, el infierno tiembla. Pero antes de entrar al primer secreto, necesitas entender esto. Tu hogar no es un lugar común. Es un campo de batalla espiritual. Cada cuarto, cada puerta, cada rincón puede estar bajo ataque o bajo cobertura divina. Y lo que decidas hacer con ese conocimiento marcará la diferencia. Tal vez creciste pensando que algunas cosas eran solo emocionales. Tal vez fuiste enseñado a ignorar los síntomas espirituales. Pero hoy se rompen esos velos. Dios te trajo hasta aquí para abrir tus ojos, para que no vivas más como víctima de ataques invisibles, sino como guerrero que recupera su territorio. Este no es un mensaje de miedo, sino de poder, porque si estás en Cristo, ya tienes autoridad. Y estos secretos no son para espantar demonios, sino para establecer la paz de Dios como una atmósfera constante. Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Así que respira profundo y abre tu corazón. El primer secreto es uno de los más poderosos. La palabra de Dios, hablada en voz alta, tiene poder para romper ataduras y transformar ambientes. En el siguiente capítulo, vas a descubrir cómo usar tu voz como espada espiritual y por qué el enemigo hará todo lo posible para que la mantenga cerrada. ¿Sabías que tu voz tiene poder para activar realidades espirituales? No se trata de repetir frases vacías, sino de proclamar la palabra viva de Dios con fe. Desde el principio, todo fue creado por el poder de la voz divina. Génesis capítulo 1 dice repetidamente, y dijo Dios, y cada vez que Dios hablaba, algo se formaba. Ese mismo principio espiritual sigue vigente hoy. El enemigo lo sabe. Por eso busca silenciarte. Quiere que ores en la mente, que leas en silencio, que guardes tus promesas. Porque mientras la fe no se habla, no se activa. El apóstol Pablo lo deja claro en Romanos, capítulo 10, versículo 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta con creer en silencio. Hay que declarar. Cuando hablas la palabra de Dios en tu hogar, estás marcando territorio. Estás trazando una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar. Por ejemplo, el Salmo 91, versículo 1, dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, léelo en voz alta, con convicción. Hazlo parte de tu atmósfera. Jesús mismo nos mostró este secreto. Cuando fue tentado en el desierto, no respondió con pensamientos. Respondió con palabra hablada. Escrito está, así venció. Y si el Hijo de Dios usó la voz como arma, ¿cómo no hacerlo tú? Empieza con frases simples, pero poderosas. Aquí tienes algunos ejemplos que puedes usar cada mañana. Hoy declaro que en mi casa reina la paz de Cristo. En este hogar no hay lugar para el miedo ni la confusión.
Mis hijos están cubiertos por la sangre del Cordero. Ninguna arma forjada contra esta familia prosperará. Cuando repites estas declaraciones diariamente, algo cambia. No es magia. Es fe en acción. Es alinear tu voz con la verdad eterna. Y cuando la verdad se repite, se instala. Por eso el enemigo quiere que repitas quejas, insultos, derrotas, para que se instalen también. Haz un espacio diario de proclamación. Puede ser al despertar o al acostarte. Recorre tu casa, abre tu Biblia y habla. Aunque sea un versículo, aunque sea una frase, hazlo con autoridad, porque donde tú hablas la palabra, Dios se mueve. Y si no sabes por dónde empezar, toma el Salmo 23. Léelo en voz alta durante 7 días seguidos, en el centro de tu sala. Vas a notar cómo la atmósfera se limpia, cómo el ambiente espiritual responde. En el próximo capítulo descubrirás otra arma poderosa que rompe las cadenas más profundas, la alabanza, porque no solo se trata de hablar, también de cantar, y cuando un hogar canta con fe, el cielo desciende. Hay sonidos que estremecen el infierno, y uno de ellos es la alabanza genuina que sale de un corazón que confía. No se trata de tener buena voz ni de saber cantar afinado. Se trata de levantar un sonido que exalte a Dios, aún en medio del dolor, el cansancio o la incertidumbre. Porque la alabanza no es solo música, es guerra espiritual. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, se narra una historia impactante. El rey Josafat estaba rodeado de enemigos. No había salida militar. Pero en vez de entrar en pánico, consultó a Dios, y Él le dio una estrategia inesperada: poner a cantores al frente del ejército, mientras ellos alababan, diciendo, «Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre». Los enemigos comenzaron a destruirse entre sí. Ni una espada se levantó. Ese es el poder de la alabanza. Confunde al enemigo, rompe cadenas invisibles y abre los cielos sobre tu casa. En Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas estaban encarcelados, con heridas en el cuerpo y cadenas en los pies. Pero a medianoche comenzaron a cantar himnos. Y de pronto, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y todos fueron libres. ¿Te das cuenta? No estaban cantando porque todo iba bien. Cantaban a pesar de todo. Y eso es lo que Dios honra. La alabanza en medio de la prueba tiene un peso especial. Sacude el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo aplicar esto en casa? Comienza por crear un ambiente musical que honre a Dios. No necesitas tener bocinas costosas ni una lista perfecta. Basta con poner alabanzas que declaren la grandeza de Dios, su poder, su amor. Hazlo parte de tu rutina, al limpiar, al cocinar, al despertar. Pero más allá de reproducir música, atrévete a cantar tú, aunque sea una estrofa sencilla, aunque solo repitas, «Santo, santo, santo es el Señor». Ese canto, con fe, hace temblar los muros invisibles del enemigo. Cuando haya conflicto en casa, pon alabanza. Cuando sientas que algo no está bien, canta. Cuando no sepas qué orar, adora. Porque la alabanza es un idioma que el cielo entiende y el infierno detesta. Enséñales a tus hijos y nietos que no solo se canta en la iglesia, que la casa también puede ser un altar sonoro, que el canto no es solo tradición, sino protección. Y si no sabes por dónde empezar, abre el Salmo 150 y di en voz alta, «Todo lo que respira, alabe al Señor». Luego, pon una canción y canta, aunque sea bajito. En el próximo capítulo, vamos a explorar una práctica bíblica que muchas veces se olvida, pero que tiene el poder de romper cadenas generacionales, el ayuno. Y verás que no es para unos pocos, sino para cualquiera que quiera ver libertad real en su hogar. El ayuno no es una penitencia, tampoco es una dieta espiritual. Es una herramienta divina para liberar el alma, afinar el espíritu y romper ataduras que no ceden con palabras. Cuando se practica con el corazón correcto, el ayuno se convierte en una bomba espiritual que desmantela fortalezas invisibles en el hogar. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6, Dios hace una pregunta contundente.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. No se trata solo de dejar de comer, sino de liberar el alma y abrir espacio para que Dios intervenga. Jesús mismo ayunó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, antes de comenzar su ministerio, se apartó 40 días en el desierto, ayunando, y fue ahí donde enfrentó y venció directamente al enemigo. No fue casualidad. El ayuno fortaleció su espíritu y lo preparó para la batalla. Y tú no necesitas pasar 40 días sin comer. Puedes comenzar con algo simple y guiado por el Espíritu Santo. Un desayuno que entregas a Dios. Un día donde reemplazas una comida con oración y lectura bíblica. Una jornada donde apagas el celular para enfocarte en tu fe. Todo eso es ayuno. Pero, ¿cómo se conecta el ayuno con la limpieza espiritual del hogar? Muy simple. Hay batallas en tu casa que no son naturales. Hay cadenas que no se rompen solo con palabras. Se requiere sacrificio, silencio, entrega. Y el ayuno es eso. Decirle a tu carne que no manda, y abrir espacio para que Dios gobierne. Cuando ayunas, tu discernimiento aumenta. Tu espíritu se vuelve más sensible. Puedes ver lo que antes ignorabas, orar con dirección y actuar con sabiduría. Además, el ayuno rompe ciclos, repetición de discusiones, enfermedades, bloqueos emocionales. Todo eso puede ser derribado por un ayuno genuino. Involucra a tu familia. No obligues, pero invita. Haz un día de ayuno familiar. Apaga la televisión, lee un salmo juntos, oren en cada cuarto, hagan una comida sencilla al final del día. Esa práctica, aunque parezca pequeña, tiene un impacto eterno. Y si hay un momento específico donde sientas una batalla intensa, una enfermedad repentina, un conflicto sin explicación, una oscuridad en casa, considera hacer un ayuno especial, no con miedo, sino con autoridad, diciendo, hoy le cierro la puerta al enemigo con esta entrega. En el próximo capítulo, vamos a aprender cómo consagrar físicamente tu hogar con un acto bíblico poderoso. La unción con aceite. Y verás cómo ese acto simple, hecho con fe, puede blindar tu casa como una fortaleza espiritual. En la Biblia, el aceite no es solo un ingrediente de cocina, es un símbolo de consagración, de cobertura, de separación para lo sagrado. Y cuando lo usas con fe, en oración, se convierte en una herramienta poderosa para marcar tu hogar como territorio de Dios. La unción con aceite no es superstición. Es obediencia a un patrón bíblico que ha traído protección por generaciones. En el libro del Éxodo, capítulo 30, Dios da instrucciones específicas a Moisés para preparar un aceite santo. Ese aceite no era común. Se usaba para ungir el tabernáculo, los utensilios, a los sacerdotes. Todo lo que era ungido quedaba apartado, protegido, santificado. Santiago capítulo 5 versículo 14, también lo confirma. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esto no es algo antiguo. Es para hoy. Cuando unges tu casa con aceite consagrado estás diciendo, este lugar es del Señor. Aquí no entra lo que Él no permite. Aquí reina la paz, no el caos. Es un acto de autoridad espiritual. ¿Y cómo se hace? Primero, toma aceite de oliva, o cualquier aceite vegetal si no tienes otro. Ora sobre él. Señor, consagro este aceite en tu nombre, que al usarlo, tu presencia se manifieste, y toda obra del enemigo retroceda. No necesitas un ritual complicado, solo fe. Luego comienza por la puerta principal. Traza una cruz pequeña con el aceite en el marco y declara, esta puerta está sellada en el nombre de Jesús. Solo entra lo que viene de Dios. Haz lo mismo con cada puerta de la casa, las ventanas si lo deseas, e incluso sobre las camas diciendo, aquí se descansa en paz, no en angustia. Puedes ungir las cabezas de tus hijos o nietos, si lo permiten, orando por protección, sabiduría y salud.
Este acto fortalece la cobertura espiritual, no por el aceite en sí, sino por la fe en el Dios que lo respalda. Si sientes opresión en un cuarto en particular, unge las esquinas, ora en voz alta y declara versículos como el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Haz esto regularmente, especialmente después de una limpieza espiritual profunda, una discusión fuerte, o cuando sientas que la atmósfera ha cambiado. El aceite es como una marca invisible que dice, aquí habita el Espíritu Santo. Y si alguien te dice que esto no es necesario, recuerda que la Biblia no nos da armas espirituales para decorarlas, sino para usarlas. La unción es parte de tu herencia. En el siguiente capítulo descubrirás algo aún más profundo. La autoridad que Dios te dio como padre, madre o líder del hogar. Porque el enemigo no teme a títulos, pero sí tiembla ante alguien que entiende su rol espiritual. No necesitas ser pastor ni tener un púlpito para tener autoridad espiritual. Si Dios te colocó como padre, madre, abuela o cabeza del hogar, te dio una posición de cobertura. Y cuando entiendes eso, tu casa deja de ser un campo de batalla abierto y se convierte en un territorio defendido por la fe. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, se menciona que Job, como padre, ofrecía sacrificios diarios por sus hijos, por si acaso habían pecado en su corazón. ¿Qué significa eso? Que él entendía su rol como intercesor, como protector espiritual. No era indiferente. No se cruzaba de brazos. Cubría a su familia con oración y vigilancia. En la cultura bíblica, el padre era considerado el sacerdote del hogar. Su voz tenía peso. Sus oraciones marcaban generaciones. Pero esto no es exclusivo del varón. En muchos hogares, son las madres y abuelas quienes han sostenido la atmósfera espiritual con su fe inquebrantable. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas saber orar bonito. Solo necesitas hacerlo con fe. Cada mañana declara sobre tu familia. Declaro que mis hijos caminarán bajo la luz de Dios. Mi esposo, o esposa, será fortalecido, y protegido, Este hogar está cubierto por la sangre del Cordero. Hazlo aunque no veas cambios inmediatos. Tu voz tiene peso espiritual. Cada oración es semilla que, en su tiempo, dará fruto. Tal vez no lo veas al instante, pero el mundo espiritual responde. Además, tienes derecho y deber de cortar todo lo que intente infiltrarse en tu casa. Si algo no está bien, una actitud, un hábito, una influencia, ora con autoridad. No permito esta oscuridad en mi familia. La corto en el nombre de Jesús. Y luego actúa conforme a lo que oraste. Enséñales a los más jóvenes que tú no solo eres proveedor de comida o afecto, sino también de fe. Que ellos vean que antes de salir de casa, oras. Que si hay un problema, no entras en pánico, sino que buscas a Dios. Eso los forma más que 1000 palabras. Si tu familia no cree aún, no te frustres. Sigue orando. Sigue cubriendo. La autoridad espiritual no impone, protege. Y Dios honra la fidelidad silenciosa. Haz una rutina semanal donde pongas las manos sobre cada cama, cada cuarto y digas, yo como autoridad espiritual de esta casa, bendigo este lugar. Aquí no reinará el temor, sino la paz. Y si alguna vez dudas de tu autoridad, recuerda lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. En el siguiente capítulo, veremos otro principio clave que abre o cierra puertas espirituales sin que lo notemos. El perdón. Porque lo que guardas en tu corazón también afecta tu casa. Y es tiempo de soltar. El perdón no es una opción emocional, es una decisión espiritual que libera el alma. Y también la casa. Muchas veces queremos echar fuera al enemigo, pero sin darnos cuenta, lo estamos hospedando a través del resentimiento, la amargura y los recuerdos no sanados. Porque donde hay odio, hay puertas abiertas. Jesús fue claro en Mateo, capítulo 6,
Versículo 15. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. No es castigo, es principio. Lo que no sueltas, te ata. Y lo que te ata, contamina tu ambiente espiritual. Tal vez dices, es que no puedo perdonar lo que me hicieron. Pero el perdón no es justificar al otro, es liberarte tú. Es quitarle al enemigo la excusa para seguir oprimiendo tu vida. El rencor no solo daña relaciones, oxida la fe, debilita la oración y apaga la paz. Cuando hay falta de perdón en el hogar, todo se tensa. La comunicación se rompe. La presencia de Dios se siente lejana. ¿Por qué? Porque Él es santo, y donde hay cadenas de odio, su presencia no fluye con libertad. Haz una revisión interior. ¿A quién no has perdonado aún? ¿Un padre ausente? ¿Un hijo que te hirió? ¿Una pareja infiel? ¿Una traición vieja que sigues recordando cada día? No se trata de negar el dolor, sino de entregarlo. Y el altar del perdón comienza con una oración simple. Señor, no puedo solo, pero te entrego esto. Ayúdame a soltar. Puedes hacer un acto simbólico. Escribe el nombre de esa persona o esa situación en un papel. Ora por unos minutos. Luego rómpelo y di en voz alta. No me pertenece más. No me define más. Perdono y soy libre. Ese acto, pequeño para los ojos humanos, es gigante en el mundo espiritual. Además, pide perdón tú también. A veces somos nosotros los que hemos herido. Y eso, si no se sana, también pesa. Ve con quien debas hablar. Y si no puedes hacerlo en persona, hazlo en oración. Señor, perdóname por... Dios honra al humilde. Enseña esto a tu familia. Que pedir perdón no es debilidad, es madurez. Que perdonar no es olvidar, es decidir no envenenarse cada día. Que el perdón no borra el pasado, pero limpia el presente. Después de soltar, haz una oración de limpieza. Di, Señor, cierro toda puerta que el resentimiento abrió. Declaro que este hogar es territorio de reconciliación, no de amargura. Y en el próximo capítulo, descubrirás cómo llenar ese espacio vacío con algo poderoso. La presencia constante del Espíritu Santo. Porque no basta con limpiar, hay que habitar. Y cuando Él está, todo cambia. No basta con limpiar la casa espiritualmente, hay que llenarla, porque todo lo que se vacía y no se llena, se expone. Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos buscando descanso. Y si regresa y encuentra la casa vacía, barrida y adornada, vuelve con otros 7 peores. ¿La solución? No dejarla vacía. Llenarla con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un visitante. Es una persona divina que desea habitar, no solo pasar. Muchos hogares lo invitan el domingo, pero lo ignoran el resto de la semana. Por eso la paz no dura. Por eso la atmósfera se enfría. Porque no hay comunión constante. Dios no habita donde no es bienvenido. Él no impone su presencia. Él busca hogares que lo deseen, que lo invoquen, que preparen un ambiente para Él. Así como Eliseo preparó un cuarto para el profeta Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 4, tú puedes preparar un lugar, físico y espiritual, para el Espíritu Santo. No necesitas un altar gigante, un rincón con una Biblia abierta, una vela, una silla donde oras. Basta. Lo importante es el corazón detrás de eso. Que cada día, al despertar, digas, Espíritu Santo, eres bienvenido aquí. Habita este lugar. Esta casa es tuya. Llena tu ambiente con cosas que lo honren, música que lo glorifique, palabras que edifiquen, conversaciones sanas, perdón constante. El Espíritu Santo se mueve donde hay paz, humildad y verdad, donde se le escucha, donde se le obedece. Y si un día sientes que el ambiente cambió, que hay frialdad, confusión o pesadez, no te asustes. Invócalo, detén todo y ora. Espíritu Santo, vuelve a este lugar. Perdona si lo entristecimos.
purifica el ambiente, te necesitamos, y Él vendrá. Enseña esto a tu familia, que no es religión, es relación, que pueden hablar con Él en voz alta, consultarlo en decisiones, pedirle consuelo, sabiduría, dirección. El Espíritu Santo no es una fuerza, es un amigo fiel. Haz un hábito. Antes de dormir, recorre tu casa diciendo, Espíritu de Dios, quédate aquí esta noche. Que tus ángeles rodeen este hogar, que tus sueños hablen a nuestra alma. Eso crea una atmósfera donde lo sobrenatural se vuelve cotidiano. Y en el siguiente capítulo, aprenderás cómo mantener esta atmósfera viva con rutinas espirituales sencillas pero poderosas. Porque lo que se enciende, hay que alimentarlo. Y una casa protegida es una casa constante. Lo que se enciende, se debe cuidar. Una llama no se mantiene sola. Necesita leña, oxígeno y vigilancia. Así también la atmósfera espiritual de tu hogar. No basta con hacer una limpieza una vez, orar un día, ayunar una semana. La protección espiritual verdadera nace de la constancia. De pequeñas rutinas que, día a día, mantienen la presencia de Dios activa en casa. La Biblia dice en Levítico, capítulo 6, versículo 13, El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese altar ya no es físico, como en el Antiguo Testamento. Hoy el altar está en tu sala, en tu cuarto, en tu corazón. Pero el principio es el mismo, mantener el fuego encendido. ¿Cómo lograrlo? Con una rutina sencilla, pero intencional. Rutina diaria, mañana y noche. Mañana. Antes de hacer cualquier cosa, saluda al Espíritu Santo. Di en voz alta, Buenos días, Espíritu de Dios. Este hogar te pertenece. Luego lee un versículo, aunque sea uno, y haz una breve oración por tu familia. Noche. Antes de dormir, recorre la casa declarando paz. Di, Gracias, Señor, por este día. Declaro que tu presencia cubre cada cuarto. Si hubo tensión o discusiones, pide perdón, suelta la carga y bendice el descanso. Rutina semanal. Elige un día para orar en voz alta por cada miembro del hogar, aun si no viven contigo. Menciona sus nombres. Declara vida, sanidad, propósito. Limpia espiritualmente la casa con música de adoración, lectura de salmos, y si lo sientes, ungiendo los marcos de puertas. Rutina mensual. Haz un día de ayuno parcial. Puede ser media jornada, pero dedícala a interceder por tu casa, tu barrio, tus generaciones. Evalúa el ambiente. ¿Hay objetos, rutinas o palabras que apagaron el fuego? Corrige con amor y firmeza. También puedes incluir a tus hijos y nietos con acciones pequeñas. Enseñarles un versículo por semana, orar juntos antes de salir, bendecir la comida en voz alta con gratitud. Eso forma cultura espiritual. Recuerda, no es religión, es relación. Estas rutinas no son para ganar puntos con Dios, sino para permanecer conectados con Él. Lo que se repite con fe, se fortalece, y cuando lleguen días difíciles, porque llegarán, tu casa será como una fortaleza, no perfecta, pero firme, no sin lágrimas, pero llena de esperanza, porque has construido con intención, con vigilancia y con fe. En el próximo y último capítulo, vamos a sellar todo lo aprendido con una serie de declaraciones proféticas para tu hogar. Serán palabras vivas que marcarán el ambiente, establecerán tu herencia espiritual y activarán una cobertura que trasciende generaciones. Toda palabra hablada con fe tiene eco eterno. Y hoy es momento de sellar lo que comenzaste. Porque no se trata solo de saber los secretos, sino de activarlos con tu boca. Las declaraciones proféticas son llaves que abren puertas, cierran ciclos, marcan territorios y alinean generaciones al propósito de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y tú estás por usar esa lengua para hablar vida sobre tu hogar. Hoy no terminas un estudio. Hoy inicias una nueva temporada espiritual, marcada por autoridad y visión.
Antes de comenzar, respira profundo. Ponte de pie si puedes. Extiende tus manos hacia tu casa, aunque estés solo, y di estas palabras en voz alta, con firmeza y reverencia. Declaraciones proféticas para sellar tu hogar. Declaro que esta casa está bajo el gobierno del reino de Dios. Aquí reina la paz, la fe y el amor. Todo espíritu contrario al propósito de Cristo se va. Esta atmósfera pertenece al Espíritu Santo. Mis hijos, aunque no estén presentes, están cubiertos por el pacto eterno de Dios. Ninguno será perdido. Mis generaciones conocerán al Señor. Esta herencia no terminará conmigo, sino que se multiplicará. Declaro que el enemigo no tendrá dominio sobre la salud, las finanzas ni las emociones de esta familia. Toda maldición generacional se rompe hoy. Comienza una línea de bendición, propósito y honra. Mis palabras serán fuente de vida. Mi casa será conocida como hogar de oración y sabiduría. Los ángeles de Dios acampan alrededor de este hogar. Ningún mal tocará nuestra puerta. Dios es nuestra fuente, no faltará lo necesario. Habrá pan, abrigo y gratitud cada día. Esta casa no será conocida por sus paredes, sino por la presencia de aquel que habita dentro. Ahora haz una oración final. Señor Jesús, gracias por revelarme estos secretos. Hoy cierro toda puerta al enemigo y abro mi hogar completamente a ti. Que este lugar sea altar, refugio, escuela espiritual y legado eterno. Espíritu Santo, habita aquí. Declaro que esta casa y todo lo que en ella hay te pertenece. En tu nombre, sellamos cada palabra con fe. Amén. Estas declaraciones no son para usarlas una sola vez. Escríbelas, guárdalas, repítelas cuando sientas que el fuego se debilita. Hazlas parte de tu rutina. Enséñalas a tus hijos. Léelas en familia. Y recuerda, cada vez que hablas con fe, el cielo responde y el infierno retrocede. Porque la luz no solo llega, permanece donde es cuidada. Tu hogar ya no es el mismo. Ahora es altar. Ahora es herencia. Ahora es fuego encendido.